Determine la función potencial para la región interior de la artesa rectangular, de longitud infinita cuya sección transversal se ilustra en la figura. Se sabe que el potencial sub 1 es igual al potencial sub 0 por el seno de 7πx sobre b, y que y es igual a a, y que x se encuentra entre 0 y b. Además, esta artesa consta de 4 láminas. 3 están unidas y conectadas a tierra, por eso su potencial es igual a 0. Y la otra lámina, que está ubicada en y igual a a y x entre 0 y b, tiene un potencial que varía con respecto a la ecuación que nos dan. Resolución. Por los datos dados en el enunciado, deducimos que se trata de un problema bidimensional, en coordenadas rectangulares o cartesianas. Para esto vamos a recurrir a la ecuación de Laplace, que dice que el laplaciano del potencial es igual a 0. ¿Y por qué es igual a 0? Porque toda la carga se encuentra ya sea sobre la superficie de los conductores o en forma de cargas puntuales. Por lo tanto, su densidad volumétrica es igual a 0. Ahora, como en este caso el potencial depende de las coordenadas x e y, el laplaciano en ecuaciones diferenciales quedaría como la derivada parcial de segundo orden del potencial respecto a x más la derivada parcial de segundo orden del potencial respecto a y, esta suma igual a 0. Ahora, resolviendo esta ecuación diferencial por el método de separación de variables y aplicando el teorema número 2, el de unicidad, para la solución de la ecuación de Laplace, obtenemos la solución general. Además, cuando el potencial es 0 o nulo para las condiciones de frontera dependientes de x igual a 0 y x igual a b, la solución particular a la ecuación de Laplace que se utiliza es aquella donde las funciones seno y coseno dependen de x. Por lo tanto, la ecuación a utilizar es la siguiente. El potencial en función de x e y es igual a a coseno hiperbólico de ki más b seno hiperbólico de ki multiplicado por c coseno de kx más d seno de kx, al que llamaremos ecuación número 1. Hallamos las constantes a, b, c y d, aplicando las condiciones de frontera. Primera condición de frontera. Si x es igual a 0, el potencial evaluado en x igual a 0 es 0 para y entre 0 y a. Evalúo el potencial hallado en la ecuación número 1 para x igual a 0. Por lo tanto, el potencial evaluado en x igual a 0 es el siguiente, al que se le igualará a 0. Sabemos que un producto de dos factores es 0 cuando por lo menos uno de ellos es 0. En este caso, el segundo factor debe ser igual a 0. Es decir, que c coseno de 0 que es 1 más d seno de 0 que es 0, esta suma tiene que ser igual a 0. Resolviendo, obtenemos que la constante c es igual a 0. Segunda condición de frontera. Si y es igual a 0, el potencial evaluado en y igual a 0 es 0 para x entre 0 y b. Ahora, evalúo el potencial hallado en la ecuación número 1 para y igual a 0. Por lo tanto, el potencial evaluado en y igual a 0 es el siguiente, al que se le igualará a 0. Ahora, en este caso, el primer factor debe ser igual a 0. Es decir, que a coseno hiperbólico de 0 que es 1 más b seno hiperbólico de 0 que es 0, esta suma igual a 0. Resolviendo, obtenemos que la constante a es igual a 0. Reemplazando la constante a y la constante b en ecuación número 1, obtenemos. Ahora, hacemos que la constante b multiplicado por la constante d sean iguales a una constante e. Luego, el potencial en función de x e y es igual a la constante e multiplicado por el seno hiperbólico de ki y multiplicado por el seno de kx, al que llamaremos ecuación número 2. Tercera condición de frontera. Si x es igual a b, el potencial evaluado en x igual a b es igual a 0 para y entre 0 y a.
Evalúo el potencial hallado en la ecuación número 2 para x igual a b. Por lo tanto, el potencial evaluado en x igual a b es el siguiente, al que igualaremos a 0. Para que este producto sea 0, el seno de KB tiene que tomar el valor de 0. Y para que este seno tome el valor de 0, tiene que tomar los valores de nπ, para todo n mayor o igual que 1. Luego, igualamos KB igual a nπ. Despejando K, obtenemos que K es igual a nπ sobre b, para todo n mayor o igual que 1. Reemplazando en la ecuación número 2 el valor de K, obtenemos que el potencial en función de x e y es igual a E seno hiperbólico de nπ sobre b por y, multiplicado por el seno de nπ sobre b por x. En general tenemos que el potencial en función de x e y es igual a una sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de e sub n por el seno hiperbólico de nπ sobre b por y multiplicado por el seno de nπ sobre b por x, al que llamaremos ecuación número 3. Cuarta condición de frontera. Si y es igual a, el potencial evaluado en y igual a es igual al potencial sub 0 por el seno de 7π sobre b por y, para x entre 0 y b. Evalúo el potencial hallado en la ecuación número 3 para y igual a a. Por lo tanto, el potencial evaluado en y igual a a es el siguiente, al que igualaremos al potencial sub 0 por el seno de 7π sobre b por x. Ahora, desarrollando esta serie, obtenemos e igualamos al potencial sub 0 por el seno de 7π sobre b por x. ¿Qué podemos decir de esta igualdad? Que al momento de igualar ambos miembros, el valor común que tienen es el seno de 7π sobre b por x, lo que significa que solo para el término n igual a 7 se cumple esta igualdad, y que los demás términos son iguales a 0. Comparando ambos miembros de la ecuación obtenemos que el e sub 7 por el seno hiperbólico de 7π a sobre b multiplicado por el seno de 7π sobre b por x es igual al potencial sub 0 por el seno de 7π sobre b por x. Despejando el e sub 7 obtenemos que el e sub 7 es igual al potencial sub 0 dividido por el seno hiperbólico de 7π sobre b por a. Además, el e sub 1 es igual al e sub 2 hasta el e sub n, todos estos iguales a 0, por lo dicho anteriormente, pero para todo n diferente de 7. Reemplazando e sub 1, e sub 2 hasta el e sub n en la ecuación número 3, tenemos que la solución general es la siguiente. El potencial en función de x e y es igual al potencial sub 0 por el seno hiperbólico de 7π sobre b por y, multiplicado por el seno de 7π sobre b por x, dividido el seno hiperbólico de 7π sobre b por a. Representación gráfica de la intensidad de campo eléctrico y del potencial eléctrico utilizando MATLAB. Aquí podemos visualizar el código que utilizamos en MATLAB para poder representar el potencial eléctrico y el campo eléctrico. El problema nos plantea una artesa rectangular de longitud infinita, pero para que sea más práctica consideremos a A y B iguales a 100. Por eso los ejes de abscisas y ordenadas van de 0 a 100. Además, en la lámina superior que está separada, allí hay potencial eléctrico debido a que está cargada. Y en las otras láminas no pasa lo mismo, debido a que están conectadas a tierra. Ahora, notamos en la representación que la mayor intensidad de líneas equipotenciales y campo eléctrico, que por teoría sabemos que es representado por vectores, se da cuando y es igual a 100, desde un x mayor que 0 hasta un x igual a 100.
en los valores de I menores a 100. El campo eléctrico y potencial eléctrico van disminuyendo y lo podemos visualizar por los diversos colores que representan porque están en esta escala, en la escala establecida en la parte derecha. Hacemos un acercamiento para una mejor visualización de los vectores de campo eléctrico y las líneas equipotenciales. Tenemos a la izquierda un acercamiento donde se visualizan las líneas equipotenciales y los vectores de campo eléctrico. Aquí no se notan mucho, pero en la gráfica de la derecha hacemos un mayor acercamiento. Aquí ya se pueden notar los vectores de campo eléctrico y las líneas equipotenciales. Ahora notamos que por cada punto tendremos un valor de potencial eléctrico y también un valor de campo eléctrico. De lo anterior deducimos que mientras el punto esté más cercano al punto 0,0, el potencial eléctrico y el campo eléctrico se acercan mucho a cero.